Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química General 2, sección A, vespertina, del día 5 de octubre del 2023. Espero que estén bien sus familias. Eh, Además, también vamos a continuar, nos quedamos viendo lo del calorímetro. Ya les puse los enlaces para que vean los cálculos, algunos cálculos que hacen en un video para el calorímetro, y además les puse cómo se utiliza el calorímetro. Ya está subida la presentación actualizada, así que ahí tienen el enlace. Bueno, entonces el día de ayer nos quedamos viendo los cálculos del calorímetro a volumen constante. Normalmente le dicen calorímetro adiabático, así le dicen. Entonces habíamos visto esto, y lo último que nos quedamos es que para calcular el calor de reacción va a ser igual a menos el calor del calorímetro. ¿Ok? Entonces esa es nuestra ecuación base para poder calcular el calor. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre, jóvenes, es calibrar el calorímetro, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver ahorita. Porque, digamos, cada calorímetro va a tener diferente calibración dependiendo de su diseño, dependiendo de qué tamaño de bomba tenga, del baño, de qué tamaño es. O sea, eso puede variar, por eso que lo tienen que siempre calibrar. Y lo calibran con una sustancia patrón y específica. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, don Eli. Para calcular UCAL necesitamos conocer la capacidad calorífica del calorímetro, CCAL, y el aumento en la temperatura, que es. Ok, entonces necesitamos calcular la capacidad calorífica del calorímetro, que va a hacer a través de una medición. Bueno, entonces tenemos que KCAL, QCAL va a ser igual a CCAL delta T. Entonces, a ver, léame Jairo, por favor. La cantidad fecal se calibra mediante la conversión de una sustancia con exactitud. Por ejemplo, se sabe que la conversión de un gramo de ácido benzoico libera 26.42 kilojoules de calor. Si el aumento en la temperatura es de 4.670, o es 4000 o 4 puntos. bueno, 4.673 Celsius, entonces la capacidad calorífica del calorímetro está dado por. Entonces, ahorita nosotros hicimos una medición, ¿verdad? Y vimos que el aumento de la temperatura es de 467.3. Entonces, con eso ya tenemos los datos de calibración. Entonces, despejamos el CCAL, que sería la capacidad calorífica del calorímetro. Entonces, sería la QCAL, que es 26.42, que es el calor que libera un gramo. Y luego, ¿cuánto liberó? Entonces acá se dan cuenta que liberó 4.673 grados centígrados. Entonces la capacidad calorífica en este caso sería 5.654 kilojoules grados centígrados. Entonces tenemos ya determinada la capacidad. Entonces siempre nosotros vamos a calibrar el calorímetro, ¿ok? Como primera cosa. Bueno, luego, a ver, léame Mario Alberto, por favor. Una vez que se ha determinado el calorímetro se puede utilizar para medir el calor de la combustión de otras sustancias. Ok, entonces ya podemos, después de haber calibrado, o sea, haber medido la capacidad calorífica del calorímetro utilizando un material estándar, que es el ácido benzoico. Entonces, a ver, léame Marlon, por favor. Como en una bomba calorimétrica, las reacciones ocurren en condiciones de volumen constante y no de presión constante. Los cambios de calor no corresponden al cambio de entalpía. Es posible corregir los cambios de calor medidos de forma que correspondan al valor
entonces miren, todos los alimentos, los combustibles, tienen su tabla calorimétrica, o sea, de cuántas unidades de calor están dando cada uno de los alimentos o del combustible. Eso es medido en un calorímetro, jóvenes, así es como se mide. Entonces eso lo hacen en los laboratorios en donde generan los productos porque eso es un requisito que pide de parte del gobierno, que la etiqueta tenga esos datos. Bueno, a ver, léame por favor, Mylan. Ejemplo, una muestra de unos 235 gramos de naftaleno C10H8, una sustancia de olor penetrante que se utiliza en los repelentes contra la polilla. Se quema en una bomba calorímetra a un volumen constante. Como consecuencia, la temperatura del agua se eleva de 20.28 a 25.95 grados Celsius. Si la capacidad de calorímetra de la bomba más el agua fue 10.16 kJ partido de grados centígrados, calcule el calor de la combustión del naftaleno sobre una base molar, es decir, impute el calor de una combustión. Ok, entonces eso es lo que hacemos experimentalmente. Nosotros queremos determinar la capacidad calorífica del naftaleno. El naftaleno es las famosas bolitas aquellas que utilizaban más las abuelitas, ¿verdad? Que así olía el baúl de las abuelitas, ¿va, jóvenes? Eso sirve para matar polillas y cucarachas. Bueno, entonces vamos a ver con esos datos cómo calculamos este dato. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Rocío. Estrategia. Se conoce la capacidad calorífica y el aumento de la temperatura. ¿Cómo calculamos el calor absorbido por el calorímetro? ¿Cuál es el calor que generó la combustión de 1.435 gramos de naftaleno? ¿Cuál es el factor de conversión entre gramos y moles de naftaleno? Ok, bueno, entonces ahora vamos a contestar esas preguntas para poder hacer los cálculos. Entonces, a ver, léame por favor, Ronald. Bueno, a ver, Rosemary. Solución. El calor absorbido por la bomba es igual al producto de la capacidad calorífica y el cambio de temperatura. Aparece en la ecuación que vimos anteriormente y suponiendo que no se ha perdido calor hacia los alrededores escribimos. Entonces, tenemos que el Qcal va a ser igual a Ccal por delta T. Bueno, tenemos el calor del calorímetro que ya habíamos calibrado, 10.17 kilojoules grados centígrados. La diferencia que se presentó fue de 25.95, fue la temperatura final, y la temperatura inicial del agua era 20.28. Bueno, hagan el cálculo a ver si les sale 57.66, joven. Ok, entonces ese es el calor del calorímetro. Bueno, entonces ahora léame por favor, Brian. Ahí se acuerdan de firmar, pues, joven. Don Eli. Debido a que QCIS igual a Qcal más Q reacción es igual a 0, Qcal es igual a menos Q reacción. El cambio de calor de la reacción es de menos 57.66 kilojoules. Este es el calor asociado a la combustión de 1.435 gramos de C10H8. Por tanto, podemos escribir el factor de conversión como. Entonces ahora ya tenemos el factor de conversión, tenemos el peso de lo que estamos midiendo, que es el naftaleno, y tenemos cuánto dio de calor.
Entonces, ahora tenemos menos 57.6 dividido 1.435 gramos. Entonces ya tenemos el factor de conversión de lo que es. Entonces, la masa de naftaleno es de 128.6 gramos, de manera que el calor de combustión del naftaleno, ya calculamos el factor, ¿verdad? Que es menos 57.66 kilojoules por cada gramo de lo que es el naftaleno. Entonces este factor me va a servir para calcular cuánto calor va a generar los 128.2. Entonces multiplicamos por el factor, eliminamos los gramos de naftaleno y nos quedan kilojoules por mol. Entonces ahora me quedaría menos 5.151 por 10 a la 3 kilojoules mol. Ese sería el calor molar de combustión de los 128. ¿Alguna duda? Entonces eso es lo que se les puede preguntar en el examen, ya sea en el examen final o también en los cortos de la semana entrante se les puede preguntar eso. Ahí están los videos, los enlaces. Tenemos ahí en el primero les enseñan algunos cálculos para lo que es calorimetría y el segundo les enseña cómo se usa la bomba calorimétrica, que fue lo que vimos el día de ayer. Acá tienen el ejercicio de práctica número 5, ¿verdad? Aquí ahora van a medir metanol, ¿verdad? Entonces igual va con la bomba calorimétrica, tienen que medir primero el factor de conversión de gramos de metanol por energía y así pueden calcular cuánta energía va a generar. Bueno, entonces ahora vamos a ver la calorimetría a presión constante. ¿Se dan cuenta que antes vimos a volumen constante? Este experimento es el que hacemos en el laboratorio normalmente y lo hacemos con 2 vasitos de Duroport, ¿verdad? Tenemos un agitador y tenemos un termómetro y el agitador y le ponemos una tapaderita a lo que es el Duroport. Bueno, a ver, léame por favor, Esther. Entonces pues no necesita un aparato tan sofisticado como el a volumen constante, ¿verdad? Porque ese calorímetro es bastante caro. A ver, léame Jairo, por favor. De manera simple, un calorímetro a presión constante se puede construir con 2 vasos desechables de espuma de poliuretano. Entonces se dan cuenta que ahí tenemos lo de poliuretano, pues es el Duroport, ¿verdad? Que sirve como aislante. Usamos 2 para que el aislamiento sea mejor. Se dan cuenta que está tapado, ¿verdad? Está tapado el sistema. Además tiene un termómetro. Se dan cuenta, aquí tiene el agitador, ¿verdad? Que es un agitador que ustedes mueven para arriba y para abajo para que la temperatura del líquido, el agua, pues siempre es el agua, o otro líquido, pues sea constante, ¿ok? Entonces así nosotros vamos a medir lo que es el calor. Entonces, a ver, léame Mario, Alberto, por favor, ahí se acuerdan de firmar, jóvenes. Este dispositivo mide el efecto del calor de una gran cantidad de reacciones, como neutralizaciones, ácido-base, calores de disolución y fusión. Ok, entonces con este tipo de aparato podemos medir esos calores, ¿verdad? De esas reacciones. Y nosotros normalmente medimos una reacción ácido-base, ¿verdad? Voy a ver cómo van con la...
Mire, Esther, usted está tratando de meterse más atrás, ya cuando ha pasado 15 minutos. Después de 15 minutos yo no dejo entrar a nadie, por favor, eso ya lo había dicho desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, por favor, no estén tratando de meterse a las 1:30 o más tarde, pues, o sea, eso ya no es válido. Bueno, entonces, bueno, a ver, léame por favor, Marlon. Debido a que la presión es constante, el cambio de calor por el proceso de reacción es igual al cambio de entropía, delta H, como en el caso del calorímetro o una constante. Consideramos al calorímetro como sistema aislado. Además, la pequeña capacidad calorífica de los vasos de espuma del poliuretano es insignificante en los cálculos. Ok, o sea que se puede despreciar lo que absorbe el poliuretano, o sea, el duropor, ¿va? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Mylan. En la tabla 6.3 se muestran algunas reacciones estudiadas en el calorímetro que se constante. Ok, entonces, miremos, podemos hacer experimentos, miren. Calor de neutralización, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio. El delta H es menos 56.2. El calor de ionización, agua, H más OH, es 56.2. Calor de fusión, agua sólida a agua hielo, 6.01. Podemos ver el calor de vaporización del agua, agua líquida, agua gaseosa, 44.04. Esto es medido a 25 grados y a 100 grados centígrados, ¿verdad? El valor es de 40.79, ¿verdad? Luego tenemos el calor de reacción, tenemos el cloruro de magnesio sólido más sodio, no sé qué pusieron, líquido, el sodio es sólido, más sodio me va a dar 2 moles de cloruro de sodio sólido y 1 mol de magnesio sólido. Entonces es menos 180.2. Entonces los valores negativos, ¿qué me dicen, joven? Que son exotérmicas, y los positivos que son endotérmicos. Ok, unas son las exotérmicas serían espontáneas y las endotérmicas no serían espontáneas. Bueno, vamos a ver un ejemplo, que este ejemplo pues sería lo que podríamos hacer nosotros en el laboratorio. Entonces, a ver, léame, Brian, por favor. Una granalla de plomo con una masa de 26.47 gramos a 89.98 grados Celsius se colocó en un calorímetro a presión constante de capacidad calorífica insignificante que contenía 100 mililitros de agua. La temperatura del agua se elevó de 22.50 a 23.17 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico de la granalla de plomo? Ok, entonces nosotros tenemos el plomo, que va a ser, granalla significa una bolita, ¿verdad? Una esfera, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y va a ser de plomo puro. O sea que ahí estamos midiendo la capacidad calorífica del plomo, ¿verdad? Porque no es una mezcla, ¿ya? Entonces, al ver ese cambio, nosotros vamos a poder calcular lo que es el calor específico. Entonces tenemos el plomo, que tiene 26.41 gramos, 89.98 centígrados, o sea que lo calentamos bajo. Luego de esto tenemos en lo que es en el recipiente de duropor, tenemos 100 gramos de agua y está a 22.5 grados. Aquí por supuesto tenemos el termómetro y tenemos el agitador. Bueno, entonces luego de esto abrimos nuestro sistema, echamos la bolita, ¿ok? Y cerramos el sistema otra vez, agitamos y medimos la temperatura. Entonces tenemos que la temperatura final es de 23.17 grados, que fue lo que subió. Bueno, entonces con esos datos yo ya puedo calcular lo que es el calor, la capacidad calorífica del plomo. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Don Eli. Conocemos las masas del agua y de la granalla de
así como la temperatura inicial y final. Suponiendo que no se pierde calor a los alrededores, podemos igualar la pérdida de calor de la ganalla de plomo con el calor ganado por el agua. O sea que prácticamente el cambio de calor del agua se debió a lo que es lo que dio el plomo, la granada de plomo que echamos, ¿no? O sea, no se perdió nada para afuera, debido a que estaba con los vasos de turopor o de poliuretano. Entonces, a ver, léame por favor, Esther. Entonces, con esto, a ver, léame, Jairo. Se considera al calorímetro como un sistema aislado, no se transfiere calor a los alrededores. Podemos escribir. Ok, entonces estaba aislado. Entonces sería calor del plomo más calor del agua es igual a 0. Igual lo que hicimos con el calorímetro. Ahora, el calor del plomo va a ser igual al menos calor del agua, o sea, de lo que ganó el agua. Entonces, a ver, léame Mario Alberto, por favor. El calor que el agua ganó está O. Entonces, sería el calor del agua sería igual a ms delta T. ¿Verdad? Esos datos pues son los datos específicos del agua. A ver, léame Marlon, por favor. Donde M y S es una masa de calor específico y delta T es igual a T final menos T inicial. Por tanto, Entonces, ahora sería sustituir. Sabemos que tenemos 100 mililitros de agua, pues es equivalente a 100 gramos de agua, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el calor específico de lo que es el agua y tenemos la diferencia. Hágame el cálculo para ver si le sale 280.3. Entonces eso quiere decir de que ese calor que tiene el agua es equivalente al calor del plomo, ¿se dan cuenta? Entonces nosotros estamos trabajando aquí por comparación de dos sustancias, ¿verdad? Así de fácil. Entonces, léame por favor, May. Como la pérdida de calor por parte de la granalla, plomo es igual al calor que ganó el agua. Entonces, PV es igual a menos 280.3 joules para encontrar el valor del calor específico del PV. Entonces ya tenemos el peso y vamos a hacer primero el factor que sería. Entonces se dan cuenta que el factor es menos 280.3 joules. De ahí tenemos 26.47, que es el peso de la granada de plomo. Tenemos S, que es lo que nosotros queremos calcular, que es la capacidad calorífica. Y luego tenemos la diferencia. Mira, tenía 23.17 al principio y tenía al final, perdón, y 89.98 tenía al principio. ¿Por qué? Porque el calor que tiene el agua pues sería la temperatura final de lo que tiene el plomo al enfriarse. Bueno, al despejar esto tendríamos que pasar a dividir 26.47 por la diferencia y dividir menos 280.3. A ver si le sale 0.158 joules gramo centígrado, que sería la capacidad calorífica. Me sale ese valor. ¿Sí? sí, Ok. Miren, yo les digo esto porque realmente después cuando ustedes miran sus resultados en los exámenes, chica, digo, bueno, ¿y será que en realidad hacen los cálculos o no? Entonces, como la diferencia sale negativa, entonces por eso se elimina
el signo, ¿va? Entonces queda menos 0.658 joules gramo centígrado, que sería la capacidad calorífica de el plomo. Entonces se dan cuenta cómo indirectamente yo calculé. Ahí tienen el ejercicio de práctica, pero solo para que lo practiquen, porque ya este resumen no lo van a entregar. Ya les subí la hoja de trabajo número 5, que ya les puse fecha, que lo tienen que entregar el 20 de octubre. Y les mandé también la hoja de trabajo 6, que esa no la tienen que entregar, pero para que estudien para el final, que serían problemas que pueden venir de la unidad 5 que estamos viendo ahorita. Bueno, a ver, léame Rocío, por favor. Ejemplo, una muestra de 1.00 por 10 elevado a la 2 mililitros de HCl, HCl 0.500 mol. Molar, no mol. Molar. Mezcla con 1.00 por 10 elevado a los 2 mililitros de NaOH 0.500 molar en un calorímetro a presión constante de capacidad calorífica insignificante. La temperatura inicial de la disolución de HCl y NaOH es la misma, 22.50 Celsius, y la temperatura final de la mezcla es de 25.86 Celsius. Calcule el cambio de calor de la reacción de neutralización sobre una base molar. Entonces se dan cuenta que aquí lo que hice fue una reacción de neutralización. Tenía la muestra de ácido clorhídrico y le agregué lo que es el hidróxido de sodio. Entonces lo tenía en el sistema que ya vimos con lo que es el vaso de Duroport, ¿verdad? Con el termómetro y la agitación. Entonces al principio tenía una temperatura de 22.5 el agua, y luego que le agregué, porque eso lo que voy a tener es de que voy a tener el ácido clorhídrico ya en el vaso, y lo que le voy a agregar es el hidróxido. Entonces cuando ya le eché el hidróxido, pues se dio la reacción de neutralización, y esa reacción pues es una reacción exotérmica, porque si se dan cuenta ustedes aumentó la temperatura, ¿no? Entonces tenemos la temperatura que es de hidróxido de sodio acuoso. A ver si se acuerdan de que filmen, jóvenes. Voy a revisar cómo va. Bueno, siempre hay 10. ¿Y aquí cuántos hay? Hay 10 cabales. Bueno, entonces tenemos nuestra reacción, que siempre es lo primero que tenemos que ver. A ver, léame por favor, Rosemary. Suponga que las densidades y calores específicos de las disoluciones usuales de las del agua, 1.gramos por mililitros, 4.64 sobre gramos centígrados, joules sobre grados centígrados respectivamente. Ok, entonces vamos a ver la solución. A ver, léame por favor, Brian. A ver, Don Eli. Solución. Suponiendo que no hay pérdida de calor hacia los alrededores, QC es igual a Q disolución más Q reacción igual a 0, por lo que Q reacción es igual a menos disolución, donde Q disolución es el calor absorbido por la disolución combinada. Como la densidad de la disolución es de 1.00 gramos por kilo mililitros, la masa de 100 mililitros de la disolución es de 100 gramos. ¿Así? Entonces, fíjense pues, primero lo que yo tengo que ver, joven, ¿qué tipo de reacciones podemos medir con estos calorímetros que hemos visto? ¿Endotérmicas o exotérmicas? ¿O podemos medir las dos? A ver, jóvenes. Eso es importante entender. Podemos medir exotérmicas y endotérmicas, podemos medir solo exotérmicas, solo endotérmicas. ¿Qué tipo podemos utilizar acá? A ver, pues chicos, pensemos pues, porque es... ¿Ah? No, solo exotérmicas. Si estamos viendo que aumenta la temperatura del agua, ¿qué significa? Significa que la reacción está produciendo calor, y ese calor es
es absorbido por el agua y por eso aumenta la temperatura. O sea que aquí yo no puedo medir una reacción endotérmica, porque a la endotérmica le tengo que medir, le tengo que agregar calor, pues. ¿Y cómo mido ese calor agregado? Tendría que tener un medidor de energía, y eso no tiene este sistema, jóvenes. Bueno, entonces tengo que Q disolución va a ser igual a ms delta T, donde se dan cuenta que acá 1 por 10 a la 2 gramos más 1 por 10 a la 2 gramos, que es ¿qué? La cantidad de hidróxido y la cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Miremos el problema. Miren, 1 por 10 a la menos 2 mililitros por 0.05. Entonces, se dan cuenta que aquí, ¿qué tengo que hacer? 1.2 mililitros por 0.5, ¿cuánto sale? Ok, a ver. 1 exponente 2. 1 exponente 2, ¿cuánto sale por 0.5? Bueno, 1 exponente 2 son 100 mililitros, ¿no, jóvenes? 100 mililitros, pero eso lo tengo que transformar. ¿Lo tengo que transformar o no lo tengo que transformar a litros, jóvenes? ¿Lo tendría que transformar o no? Entonces esas son las cosas que ustedes ni siquiera se imaginan, ¿verdad? Entonces sería 1.2 por 10 a la 2 mililitros. Eso lo tengo que pasar a litros, ¿verdad? Entonces sería 1 litro partido 1000 mililitros. Bueno, entonces se dan los mililitros. Y eso lo multiplico por 0.5 molar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuánto me sale ahí? 0.05 ¿qué? ¿Qué? Moles de H+, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? A ver pues, chicos. Bueno, entonces eso sería moles de H. Bueno, para calcular gramos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Porque son moles de ¿qué? ¿Moles de qué son? ¿De qué, jóvenes? De ácido clorhídrico. Bueno, ¿y de ahí qué tengo que hacer para transformarlo a gramos? Porque se dan cuenta que en el problema me dan gramos o no. ¿Qué tengo que hacer para transformarlo a gramos? A ver. ¿Tengo que multiplicarlo por la masa molecular o no? ¿Cuánto es la masa molecular de ácido clorhídrico? Es 36 aproximadamente, ¿verdad? Gramos por mol. Entonces, ¿cuántos gramos me quedan? ¿Cuántos gramos me quedan? 1.8 gramos de ácido clorhídrico. Y ahora hidróxido, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo. .5 molar. Entonces, ¿qué le va a quedar? 0.05 moles ¿de qué? De hidróxido de sodio. Bueno, y la masa molecular del dióxido de sodio, ¿cuánto es? Es más o menos 40, creo yo, ¿o no? No sé cuánto es el sodio. Yo creo que es 40. Vamos a ver, el sodio es... Ay, ni miro, ¿ya? 22 punto, ¿qué? Es 40. Es 40, ¿va? Sí, bueno, entonces es 40, sería 40 gramos dividido moles de hidróxido de ácido clorhídrico. Entonces, a los moles, ¿cuánto me queda en gramos eso?
2. ¿Ah? 2 gramos. 2 gramos de hidróxido de sodio. Bueno, entonces, esos son los gramos. Pero ahora miremos de dónde sacaron esos gramos. Porque miren, pues es que eso es lo que tengo yo que entender, pues, porque si no... Bueno, porque aquí dice en algún lado gramos o no. ¿En algún lado dice gramos o no? Va, entonces, fíjense pues. Acá pusieron 1 por 10 gramos de qué. Eso que pusieron ahí, ¿qué es? ¿Será lo del peso molecular o será el volumen de la solución? ¿Qué será? Pusieron el volumen. ¿Ok? ¿Por qué? Primero asumieron de que la concentración del hidróxido y la concentración del ácido clorhídrico es insignificante, por lo cual la densidad no varía. Entonces por eso pusieron, se da cuenta, 100 gramos de ácido clorhídrico más 100 gramos de hidróxido de sodio. Va, entonces ahora quedó claro de dónde vino. ¿Sí o no? Porque eso es lo que dice, ¿me? Como la densidad de la disolución es 1, pero se da cuenta que ¿qué quiere decir? Como la concentración de ácido es 0.5 y la concentración de hidróxido es 0.5, no varía mucho la densidad. Pero si ustedes preparan una disolución más concentrada, ahí sí hay clavo, porque ya la densidad no va a ser 1. Entonces esto que asumen solo es verdadero cuando las concentraciones son abajo de 1 molar. Si no, sí habría que calcular la densidad. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces de ahí vienen estos dos. Agregué 100 mililitros de hidróxido, 100 mililitros de ácido clorhídrico. Bueno, luego de esto tenemos la capacidad calorífica de lo que es el agua y lo multiplicamos por la diferencia de las temperaturas, ¿verdad? Teníamos 25.86 final y 22.50. A ver, ¿le sale 2.8 por 10 a la menos 3 joules o no? ¿Ok? Entonces, de ahí como el valor es algo grande, pues lo ponemos mejor en kilojoules. Entonces eso es que tiene que tener cuidado en qué se los pido yo, ¿va, joven? Entonces acá sería 2.81 kilojoules o 2.81 por 10 a la 3, perdón. Bueno, entonces, ya sabemos la ecuación, ¿verdad? Que el Q reacción va a ser igual a menos Q disolución. Se dan cuenta que aquí ya nosotros estamos definiendo que es una reacción exotérmica, ¿sí? Porque tiene el signo negativo, ¿sí o no? Entonces, esto solo funciona cuando la reacción es exotérmica. Si no es exotérmica, no funciona. Bueno, entonces tenemos 2.81 kilojoules, que sería el calor de reacción. Entonces, seguimos. A ver, léame, por favor, Jairo. A partir de las molaridades dadas, el número de moles de HCl como de NaOH en disolución es 1 por 10 a la 2 ml de disolución. ¿Es? Entonces se dan cuenta que echamos 100 mililitros de cada uno de ellos. Entonces ahora tenemos 0.5 moles por un litro por 0.1. Entonces, supuestamente lo que vimos ahí va, son 0.05 moles de ¿qué? De ácido y de hidróxido. Ahí estamos echando 1 a 1 porque la reacción es 1 a 1. Bueno. A ver, léame por favor, Mario Alberto. Por tanto, el calor de neutralización cuando 1.00 mol de HCl reacciona con 1.00 mol de NaOH es.
Entonces, fíjense pues, para poder hacer este cálculo siempre vamos a tener que echar la misma cantidad de hidróxido de ácido, porque si no, no nos da la reacción 1 a 1. Bueno, entonces vamos a ver que el calor de neutralización sería ¿qué? 0.281 kilojoules, que fue lo que calculamos en lo anterior, dividido ¿cuánto? 0.05 moles, ¿verdad? Que es lo que calculamos en los 100 mililitros, tanto de ácido como de hidróxido, ¿verdad? Entonces tenemos menos 56.2 kilojoules mol. Ese sería el calor de neutralización. ¿Se dan cuenta? Entonces ese experimento lo hacemos en el laboratorio cuando era presencial. Ahora no sé cómo hacen eso, jóvenes. ¿Qué les ponen un video? ¿Qué es lo que hacen? A ver, jóvenes, ¿qué hacen en el laboratorio? ¿Les ponen un video o qué? Laboratorio virtual, ¿no? Pues sí, pero ¿qué les ponen? ¿Un video? ¿O hace el laboratorio el instructor? Es un simulador virtual. Hace un simulador. Ah, ok. Estamos simulando la vida. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, joven? Y así podemos calcular el calor de neutralización, el calor de disolución, el calor de reacción con este método. Bueno, vamos a ver las entalpías de formación estándar. Entonces miren pues, cuando hablamos de entalpías de formación estándar significa que son en condiciones estándar, ¿ya? Entonces normalmente nosotros no trabajamos en condiciones estándar. Para empezar no estamos a una atmósfera de presión, ¿verdad? Aquí en Guatemala no tenemos condiciones estándar, ¿verdad? Para poder hacer eso nosotros tendríamos que tener una cámara con presión en una atmósfera especial, ¿verdad? O nos vamos al mar, ¿va? A echarnos un cevichín y una cerveza y hacemos el experimento. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Mario Alberto. El punto de referencia a nivel del mar para todas las expresiones de entalpía recibe el nombre de entalpía estándar de formación delta HF, ¿verdad? Entonces, este grado significa estándar. Cuando ustedes se encuentran en ese grado, normalmente en estas, sería delta F estándar. Bueno, entonces, a ver, léame Marlon, por favor. Se dice que las sustancias están en estado estándar a una atmósfera, y ahí el término de entalpía estándar. El exponente grado estándar representa las condiciones estándar en una atmósfera, y el subíndice F significa formación. Por convención, la entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su forma más estable es cero. Ok, entonces cuando ustedes tienen la forma más estable de la sustancia a nivel natural, se llama la entalpía de cero. Bueno, aquí tiene que poner su F, ¿no? Bueno, entonces, fíjense pues, ahora vamos a ver ya una aplicación. A ver, léame por favor, Mylan. Considere el elemento oxígeno como ejemplo. El oxígeno molecular 1,2 es más estable que las otras formas anotrópicas del oxígeno. El ozono O3 a un atm y 25 grados centígrados, así que podemos describir delta HF. ¿Cómo sería eso? Estándar de oxígeno. De oxígeno es igual a 0. Luego delta H estándar ozono es igual a 142.2 por
Entonces, ¿qué quiere decir, pues, jóvenes? La forma estable en la naturaleza del oxígeno es como oxígeno O2, ¿verdad? En cambio, como O3 no es estable, entonces por eso el O2 va a tener un valor de 0 y el O3 sí va a tener un valor, ¿verdad? Porque no es el estado estándar del oxígeno, ojo. Entonces todos los compuestos van a tener un estado estándar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del hidrógeno, el estado estándar sería el hidrógeno diatómico, ¿verdad? En el caso del oxígeno igual, en el caso del nitrógeno igual, así es como se encuentra naturalmente. Entonces, por ejemplo, acá ya vimos, como es O2 sería el estándar, es 0, pero cuando es O3, que ya no es el estándar, va a tener un valor específico. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Rocío. De manera similar, el grafito es una forma alotópica del carbono, más estable que el diamante a 1 atm y 25 grados Celsius, por lo que tenemos el H sub F estándar C grafito igual 0 y delta H sub F estándar C diamante igual a 1.90 kilojoules per kilowatts. La F ¿se acuerdan ustedes que es formación? Eso significa delta H formación. Bueno, entonces, ahora igual, en el caso del carbono, la forma más estable del carbono es el grafito. ¿Y qué es el grafito? A ver, ¿quién sabe qué será el grafito? Entonces, mal es algo que tiene radiación, digo. No. A ver, ¿hay otra idea? ¿Qué es el grafito? Que a veces uno les explica esa cosa y no sabe ni qué es. A ver, ¿qué es el grafito? Carbono grafito. El carbono diamante ya sabe que es un diamante, ¿va? Pero el carbono grafito es lo que tienen ustedes en sus lápices, ¿verdad? Lo que escribe la parte de en medio del lápiz, eso es el grafito. O sea, es un carbón negro, ¿verdad? El diamante es una piedra preciosa. Entonces, la forma estable del carbono es el grafito, o el carbón que normalmente decimos nosotros, ¿va? Es igual a 0. Pero ya el diamante tiene otra, porque fíjense, pues los dos compuestos, pues, aleotrópica significa que es el mismo compuesto con diferente estructura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el grafito es una estructura que es amorfa. ¿Qué significa? Significa que no tiene forma, ¿ya? En cambio, el grafito tiene una forma específica y por eso tiene sus características de joya. Es uno de los elementos más duros, ¿verdad? ¿Y cómo se genera el grafito a partir del diamante? Porque el grafito origina el diamante, pero este se origina por altas temperaturas y presiones en el fondo, en la corteza terrestre, ¿ya? O sea que el carbón común y corriente, que se llama amorfo, se transforma en diamante debido a la presión y temperatura de lo que es abajo de la corteza. ¿Está claro más o menos, jóvenes, lo que les quise explicar? Bueno, entonces ojo con eso. Bueno, a ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? Rosemary, por favor. Con bastante referencia del método separatorio y la enthalpía de fuga de la formación de un compuesto, como el cambio inicial relacionado cuando se forma un mol de compuesto a partir de los elementos a una relación de ADN. Ok, entonces, acuérdense ustedes que el delta H formación estándar siempre es a una atmósfera de presión. Entonces, ese sería el valor que nosotros tenemos en los libros, ¿ya? Entonces, ojo. Bueno, a ver, léame por favor, Brian, a ver si regresó o no. La importancia de la enthalpía estándar de formación estriba en que una vez que conocemos los valores podemos calcular la enthalpía estándar de reacción delta H estándar reacción
que se define como la entalpía de una reacción que se efectúa a una atmósfera. Por ejemplo, considere la reacción hipotética. Entonces vamos a considerar la reacción hipotética de un compuesto A. El A minúscula es el coeficiente estequiométrico, el A sería el compuesto, de ahí el B sería también el coeficiente, el B minúscula, coeficiente estequiométrico, el C minúscula también coeficiente estequiométrico, D minúscula, coeficiente estequiométrico, y las mayúsculas pues serían los elementos que están formando la reacción. Entonces, a ver, léame por favor. A ver, léame, Don Eli, por favor. Donde A, B, C y D son los coeficientes estequiométricos para esta reacción delta H estándar, reacción está dada por. ¿Y qué debería usted decir de A, B, C y D? Solo así los dice. ¿Son minúsculas o son mayúsculas? Minúsculas. Ok, porque en la reacción usted tiene mayúsculas y minúsculas. Entonces aquí sí es importante que usted diga minúsculas. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos que el delta H estándar de reacción va a ser igual a la suma de los productos menos la suma de los reactivos. Entonces miren, acá tienen C, ¿verdad? Que sería el factor estequiométrico por delta H estándar de formación del C, o sea, del producto C, más D, que sería el factor estequiométrico de D, multiplicado por el delta H estándar de formación del compuesto D, que sería el otro reactivo. Luego le debo de restar la suma de los reactivos. En este caso tenemos A, que sería el coeficiente de estequiométrico por delta H estándar de formación del compuesto A, más B, que sería el factor de estequiométrico del compuesto B, delta H estándar de formación B. Entonces, ahora nosotros podemos decir que para calcular el delta H de formación de una reacción va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación del número n, que sería el factor estequiométrico, por la suma de los productos, o sea, los delta H estándar de formación de los productos, menos la sumatoria de m, que serían los factores de estequiométricos de los reactivos, por el delta H de formación de los reactivos. Entonces así vamos a poder calcular nosotros el delta H estándar de reacción. A ver, léame, Esther, por favor. Donde M y N representan los coeficientes estequiométricos de reactivos y productos, y la suma igual a N significa la suma de entonces que en los cálculos los coeficientes estequiométricos son solo números lineales. Ok, entonces el símbolo sigma, pues eso lo vieron en matemáticas, significa sumatoria, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la tabla de los, miren, delta H estándar de formación en kilojoules mol de los compuestos. Por ejemplo, en el caso de la plata, miren, tenemos cloruro de plata y tenemos plata metálica. ¿Cuál es el estado estándar? La plata metálica, por eso se tiene 0. Ahora el cloruro de plata pues ya tiene un valor. En el caso del aluminio tenemos el aluminio sólido, que sería el metálico, ese sería el estándar 0, y el trióxido de aluminio pues ya tiene un valor. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, en el bromo líquido como molécula es 0, y el ácido bromídico ya tiene un valor. Acá tenemos lo que vimos, el C grafito en forma de grafito es 0, pero el C forma de diamante es 1.90. Entonces ahí ustedes pueden revisar todos los estados estándar, ¿verdad? Todos los estados estándar van a tener un valor de 0. Entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Entonces, por favor, yo no les tengo que decir hasta dónde entra en el examen, porque aquí ustedes deberían de apuntar
que hasta aquí, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner acá, le pongo una vez, examen corto, ¿qué? 10. ¿Hasta aquí entra? ¿Sí o no? Entonces yo una vez le pongo esa información, ustedes no tienen tampoco necesidad que se lo esté diciendo, lo que ya deberían de saber. Y por supuesto, ¿en dónde empieza? En donde terminó el examen corto número 9, ¿verdad? En una diapositiva posterior, ¿no? Entonces así es como tienen ustedes que ver, sin necesidad que yo se lo esté diciendo. De todos modos se los digo pues, pero hay que tener esa visión. Entonces yo apunto de una vez, porque si ustedes tienen ahí la presentación, apuntan de una vez donde se quedaron, pues, porque si no después yo ya no sé dónde me quedé. Entonces que tengan una feliz noche, chicos, un feliz fin de semana. Nos vemos el día lunes, que Dios los bendiga y se cuidan, jóvenes. Ahí estudian pues, problemas. Feliz noche. Buenas noches, chicos.